Quiero pedirle que me acompañen en una palabra de oración y vamos a ministrar la segunda parte. Hoy vamos a hablar del nuevo pacto, ¿sí? La semana pasada hablamos de ministros competentes. Hoy en esta segunda sesión voy a hablar acerca de nuevo pacto. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos una vez más tu nombre. Y pedimos la asistencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, para que esta palabra, Señor, conforme está escrito, no regrese vacía, sino que logre el cometido por el cual ha sido enviada. Tomamos este depósito, Señor, asumiendo lo que ya está escrito que somos. Gracias, Señor, porque ciertamente tú llegaste primero, porque no escatimas nada, Señor, por amor a tu Hijo y por amor a tus hijos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Espíritu Santo, juntos glorifiquemos a Jesús en este lugar. Y solamente Cristo se ha visto, y a Él, y únicamente a Él, le sea dada toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Levante su mano derecha, por favor, y diga fuertemente, somos tierra fértil. Y la palabra y la semilla que hoy se siembra en mí va a dar fruto. Diga mucho fruto, más fruto. Diga sobre todo, mi fruto es fruto que permanece, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Gloria sea al Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Quien está llegando por primera vez o de visita o ya vino antes, esperamos en el Señor que usted disfrute este tiempo. Y amados, los que están en la transmisión online, reciban un fuerte abrazo en cada ciudad, en cada localidad, en cada nación donde esta transmisión está siendo vista. Ministros competentes de un nuevo pacto. Vamos a hablar en esta segunda sesión del nuevo pacto. Y tomemos una vez más como base 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Ahora recuerde lo que le dije la semana pasada. Esta no es una predicación. Recuerde que lo dije, ¿sí? No lo mire como modo predicación. Entonces, esta no es una prédica. Considérelo como que si estuviéramos en una escuela. Bien, 2 de Corintios capítulo 3, verso 6 dice, Él nos ha calificado, haciéndonos suficientes como ministros de un nuevo pacto de salvación por medio de Cristo, no de la letra de un código escrito, sino del Espíritu, porque la letra de la ley mata, revelando el pecado y exigiendo obediencia, pero el Espíritu da vida. ¿Le parece si usted lo empieza leyendo fuertemente? 2, 3. Él nos ha calificado, haciéndonos suficientes como ministros de un nuevo pacto de salvación por medio de Cristo, no de la letra de un código escrito, sino del Espíritu, porque la letra de la ley mata, revelando el pecado y exigiendo obediencia, pero el Espíritu da vida. Me gusta porque empieza diciendo, Él nos ha calificado. Diga conmigo, Él ya nos calificó, vamos. Esto no es como cuando nosotros damos un aporte, un examen, una prueba y necesitamos luego saber cuál es mi nota. ¿Sí? ¿Me está siguiendo, no? En este caso, Dios, sabiendo que nosotros somos insuficientes para alcanzar esta medida, a todos ya nos pasó de año. Diga al que está a los lados, ya te pasaron de año, vamos, diga. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Le entusiasma eso, sí? Decía alguien por ahí, sin saber ni leer ni escribir, y ya ganaste algo. Es que es importante, amados hermanos, por favor, leer la palabra
en el espíritu. Entender el espíritu de la palabra. O sea, Pablo, perito en el asunto, él ya afirma algo. ¿Me está entendiendo? O sea, empecemos por allí. Él nos calificó. ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron una experiencia de algún profesor o maestro en la escuela o colegio u universidad donde decía ese profesor, ese sí no le quiero dar pruebas yo? ¿Alguien? Yo sí tuve un profesor en el colegio, creo que fue en cuarto año. Yo estudié en un colegio técnico y ahí había un profesor que no voy a decir el apellido. Era bajito el tipo, o sea que no sacaba pecho ahí. Pero ese profesor llegaba y era avasallador, hermano. Era de esos profesores que te decía, no pierdas el tiempo, yo te consigo un trabajo de cargador, dice, para que no pierdas el tiempo aquí. Era terrible ese señor, hermanos. Así que el primer día de clase sembraba el terror. Literal. El tipo entraba y todos estábamos ahí. Había otros profesores, hermanos, que era un chiste con ellos. Por último, había profesores que los tuteábamos. Había uno se llamaba Manolo. Manolo, ¿qué fue? ¿En serio? Así. Pero con ese profesor, hermano, usted temblaba y daba matemáticas. Porque yo en matemática, hermano, las dos materias que para mí eran una lucha, matemática e inglés. Pero en el último año del bachillerato, yo pasé de redondo, hermano. Gloria a Dios. Aunque yo me jalé un año en el colegio, pero esa iniquidad ya la rompieron mis hijos porque no se jalaron ni un año en el colegio. Y yo oraba, Señor, que ninguno de mis hijos pierda el año porque era repetir esa iniquidad, ¿no? Y bueno, mi madre que está aquí sufrió eso y lloró. Recuerdo el día que le dije que había perdido el año, mi madre lloraba, Dios mío. Ya me perdonó, yo también ya, sí. Pero todos tuvimos esa experiencia del examen calificado, ¿no? Pero ¿sabe qué? Quiero decirle algo. Dios, Él ya nos calificó sin que usted y yo lo pidiéramos. ¿Sabe quién? ¿Cómo pudo calificarnos Dios? Por medio de Cristo. Por eso es que el Padre no puede mirar a María y Tiago directamente, porque si la mira directamente sin Cristo, la tiene que fulminar. La tendría que destruir. ¿Me entiende? Por el pecado. Pero como ve a Cristo primero, dice, el Señor dice, no, ¿sabe qué? Dice Cristo, ella es mía. Y el Padre dice, calificada. Él es mío, Galito, sí, calificado. Daniela, ella es mía, ¿me entiende? Mateo, María, y todos los que estamos aquí, calificados. Si hemos confesado a Jesús como Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Hay mucha gente que dice, Dios está en todo lugar. Mi hermano, Dios puede estar en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Es importante aclarar ese pequeñísimo detalle de que Dios únicamente es Padre y únicamente califica a un ser humano para que entre a su reino a través de Jesucristo. Habiéndolo confesado con la boca que Él es Señor y habiendo creído en el corazón que Él es, quien es el Hijo de Dios, el Cristo. En fin, no es mi tema, pero como que uno le quiere salir lo evangelista, ¿no? Ya como que estuviera ahí, pero bueno. 2 Corintios 3:6, hemos leído ya 3 cosas rápidamente a mirar, 3 palabras. Ministros, lo vimos la semana pasada. Competentes, lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar del nuevo pacto. Entonces, la traducción de esta palabra es kainos. Y kainos significa nuevo, en frescura, significa cosa nueva, significa nuevo. Ahora, en lo referente a lo nuevo, hablemos de lo nuevo. Vamos a encontrar en las Escrituras algunos ejemplos. Vamos al primero. En Mateo, capítulo 13, verso 52, dice así la Escritura. Él les dijo, por esto todo escriba hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un hombre, amo de casa, que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Es interesante lo que dice aquí el Señor Jesús, ¿sí?
Y mire, porque dice todo escriba hecho discípulo del reino. ¿Quién era un escriba? O sea, un escriba no era un hombre neófito. Conocía mínimamente la ley, por así decirlo. Entonces Jesús lo eleva a esa categoría. Dice, si este escriba se hace discípulo del reino de los cielos, es semejante a un hombre que de su tesoro saca cosas nuevas. Lo nuevo del reino, la revelación. ¿Qué es lo viejo? La ley. Lo que ellos conocían. ¿Me estás siguiendo, no? ¿Estamos bien aquí? Ahora, lo nuevo también es parte de lo que viene. Efesios 2:15. Mire lo que dice. Estamos mirando lo nuevo. Dice así: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Qué tremendo esto. Cuando estuvimos viendo la serie de Efesios, que por cierto no la hemos terminado aún, en algún momento la vamos a retomar, recuerda que yo le enseñé a través de esa serie quién es el nuevo hombre. ¿Recuerdan quién es el nuevo hombre? Es la iglesia. La iglesia es ese nuevo hombre. En todo caso, cuando hablamos de lo nuevo que había de venir, aquí lo nuevo es esa expresión ya de Cristo, y estamos hablando que Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso que de los dos, ¿quiénes son los dos? ¿Quién es el primero? Los judíos y ¿quiénes? Los gentiles, ¿sí? Judíos y gentiles, de los dos hizo uno solo. ¿Me está entendiendo? Ahora esto entiende por qué dice la palabra que en Cristo ya no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, sino uno solo, en Cristo. Bien, ahora, le estoy diciendo que lo nuevo es parte de lo que viene. Hebreos 8:13. Al decir nuevo, ha declarado anticuado al primero, y lo que se vuelve caduco y envejece está cerca de la desaparición. ¿A qué se está refiriendo aquí el escritor de Hebreos? ¿A qué se está refiriendo? Correcto, así es, mi amado hermano, mi hermana. Se está refiriendo al antiguo pacto, ¿sí? Por eso dice, al decir nuevo, uno nuevo, el nuevo pacto, ha declarado anticuado, o diríamos también anacrónico, o sea, fuera de tiempo ya, al primero. Ese pacto ya caducó. Nosotros somos ministros competentes no del antiguo pacto. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Por eso que ese asunto de judaizar está anacrónico ya. ¿Me entiende, no? A veces nosotros seguimos queriendo llevar y observar ciertas fechas, ciertas festividades. Las fiestas del Señor son las fiestas del Señor y contra eso nadie va a meterse. ¿Me están entendiendo? Entonces, ciertamente, según la indicación del Espíritu Santo, hay ciertas cosas que observamos. Pero hay otras que ya no, hermanos. Lo nuevo también tiene que ver con los cielos nuevos, amados hermanos. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13 dice: pero según su promesa, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra, en los cuales mora la justicia. ¡Wow! Este es Pedro, este no es Pablo, no es el escritor de los Hebreos. Y Pedro dice, pero según su promesa, digo conmigo, hay una promesa, vamos. ¿Cuál es esa promesa? Nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora ¿quién? La justicia. Wow, eso es tremendo, amados hermanos. Apocalipsis 21:2 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe más. Wow. La verdad que estos textos ameritan que nos sentemos y podamos escudriñarlos, y como cuando te estás chupando algo, una rica comida, y vas ahí desglosando, ¿no? En ese punto
quiero animarle a que usted en casa profundice esto. Amén. Yo no voy a hacerlo en este momento porque no es mi punto. Por eso digo que yo no doy por agotado estos temas, porque esto amerita que revisemos. Pero el libro de Apocalipsis nos adelanta algo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quién está hablando aquí? Juan, el apóstol Juan. Y luego dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe más. Wow. Ahora, también lo nuevo nos habla de la nueva Jerusalén. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice, al que vence lo haré columna en el santuario de mi Dios y jamás saldrá de allí. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Wow. Es interesante que dice que esta nueva Jerusalén desciende. Ahora, este es un tema, para ser sincero, es un tema que amerita que asimismo se lo mire con pinza, porque al respecto hay de todo, hermano. Y uno no puede caer en el error al tratar de explicar estos asuntos. Yo lo que estoy haciendo en esta segunda sesión es poniendo de manifiesto la expresión nuevo pacto. Y estamos mirando primeramente acerca de lo nuevo en las Escrituras, dónde aparece lo nuevo, para al final cerrar el tema, ¿sí? Apocalipsis 21:2 dice, y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Hay quienes dicen que la nueva Jerusalén es la iglesia. ¿Lo han escuchado? Pero no voy a entrar en esos detalles ahora. Sí, y tampoco quiero que lo tome como el pastor afirmó esto. Esto es un tema todavía en revisión. ¿Amén? ¿Estamos claros, hermanos? Pero es interesante lo que dice aquí. Y vi que descendía del cielo de Dios la nueva ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Wow. Y nosotros, la iglesia, dice que esperamos a nuestro esposo, ¿sí? También. Es interesante, decía una vez la hermana Ana Méndez, ¿cómo podemos seguir diciendo la novia? Porque la novia no puede tener intimidad con el esposo si primero no se casa. En fin, son temas que siguen en revisión. Amén. Bien, también nos habla de la nueva creación. Apocalipsis capítulo 21, verso 5, dice así, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Wow, hago nuevas todas las cosas. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Escúcheme, una vez yo recuerdo un pastor, yo no lo he vuelto a ver en muchos años. Yo tenía que tomar una decisión en un tema y yo le estaba consultando a él. Y la verdad que me confrontó con algo que él dijo que yo nunca lo olvidé. Él me dijo esto, Gustavo, Dios no construye sobre ruinas. ¡Wow! Para mí fue una revelación. Estoy hablando ya por el año 1990 y tanto, 94, 97 aproximadamente. Algunos de ustedes ni nacían, ¿sí? Y para mí fue muy importante porque me ayudó a tomar una decisión que debía tomar. Escúcheme, Dios dice de María, por ejemplo,
¿Qué necesita de María Villamar? Nada. ¿Qué hace de ella? Una nueva persona. ¿Me hago entender? En todo caso, vivos, hablo en sentido espiritual, y vivos, no les servimos a Dios. Necesitamos, ¿qué cosa? Morir. Si nosotros no morimos, no vamos a experimentar, ¿qué cosa? Esa resurrección de Cristo. ¿Por qué? La gente dice, no, cuando me muera resucito. No, hermanos, ahora Dios quiere resucitarnos de esa antigua manera de vivir, de esa mente caída. ¿Me está siguiendo? Entonces Dios dice, yo hago todo nuevo. O sea, Dios no construye sobre ruinas, amados hermanos. Grábese eso, por favor. Por eso es que yo no le servía a Dios para nada en el modo que estaba. ¿Me está entendiendo? O sea, necesitamos morirnos. Y hablo en sentido espiritual, dejar esa antigua manera de vivir. Entonces, cuando dice, si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Dice Pablo, conjuntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice. En fin, el texto sigue. Lo que quiero decir es que es importante que entendamos que Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces, si nosotros, en este caso, Elvira, tú te has puesto a pensar que Dios te dio un esposo nuevo. O sea, no que te dio otro hombre, tu mismo marido. O sea, Galo. ¿Tú te has puesto a pensar que Galo es un esposo nuevo, una nueva criatura, una nueva persona? Ya, ¿y tú lo tratas así? ¿O lo sigues viendo como Galo, el achacoso? Que se pone mentol, se forra mentol. ¿Sí? ¿Ah? Galo, ¿tú te has dado cuenta que Dios te dio una nueva esposa? O sea, te dio a Elvira, pero nueva criatura. Entonces, ¿por qué la sigues viendo como cuando recién te uniste a ella? O sea, imagínate Fátima, que Dios te dio un nuevo esposo, Fausto. O sea, tú no lo puedes seguir mirando como, es Fausto esto de aquí. ¿Me estás siguiendo? O Fausto viéndote a ti como, no, ya sé cómo es ella. Ese es el pequeñísimo detalle, que mientras Dios sí nos ve como algo nuevo, nosotros nos seguimos viendo en esa naturaleza caída. No es que yo ya sé, yo ya la conozco, va a fallar. ¿O no acaso somos así, hermanos? Porque nuestra mente todavía sigue caída. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Entonces se nos tiene que revelar el nuevo pacto. Hola, tenemos que entrar a la revelación del nuevo pacto. Cuando el nuevo pacto se hace uno en nosotros, que es Cristo mismo, entonces yo voy a empezar a mirar a mi hermano, ya no como la versión María, porque María nos ha contado una versión como era Hugo, ¿sí? Terrible la cosa, ¿sí? ¿Dónde usted lo ve? Ese abuelito y todo, ¿no? Con cabello blanco, y dice, uy, qué lindo, qué tierno, ¿no? Pero Hugo era Hugo, hermano, ¿sí? Mejor ni contemos eso, ya, Huguito, ya eso ya está, ya pasado, ya pasó, ya cerró esa puerta vieja, ¿no? No digo a la vieja, no digo a la puerta vieja, ¿sí? Ya está muerto. Escúcheme. El punto es que nosotros todavía nos cuesta, hermanos, nos cuesta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo querría que nosotros entremos a entender qué es ser ministro de un nuevo pacto, ministros competentes. Pero la traducción que yo le empecé leyendo dice, Él nos ha calificado. Pero nosotros sí somos buenos para descalificarnos o para descalificar a otros. Hermano, eso es para todos aquí el golpe, ¿ah? Qué fuerte eso, ¿ah? Y se está grabando esto. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Le interesa el tema?
Me parece que no le interesa todo. ¿Le interesa el tema, hermano? Entonces, hablar de ser ministro del nuevo pacto, ministro competente del nuevo pacto, para mucha gente ha de ser, bueno, conozco la palabra, conozco las escrituras, pero eso no es el fondo de esto. Se te tiene que revelar o se nos tiene que revelar el ser ministros competentes del nuevo pacto. Si lo nuevo no se revela a mí, ¿de qué estoy hablando, hermano? Entonces es cuando caemos en el tema de la letra. Por eso es que es tan terrible que una persona diga o profese conocer la Biblia de tapa a tapa y no tenga la revelación de Cristo. ¿Me estás siguiendo? Y ahí es cuando te das cuenta que hay gente que lo que habla es solamente muerte, aunque predique la palabra. ¿Me estás siguiendo? Porque no tiene la revelación del Espíritu. Y ahí está la diferencia. Entonces, no solamente yo necesito entender hoy qué es ser un ministro competente del nuevo pacto, lo nuevo tiene que estar en mí. ¿Me estás siguiendo? Entonces yo, ¿cómo debo mirar, en este caso, a mi cónyuge? ¿O ella me debe mirar a mí? Como una nueva criatura. Yo les quiero leer este versículo que está al frente. Y luego le voy a pedir que usted lo lea. Pero leamos en el Espíritu. El que está sentado en el trono dijo, ¿hola? El que está sentado, ¿quién está sentado en el trono? He aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Wow! ¿Ok? ¿Le parece si usted lo lee en fuerte y alta voz, honrando la palabra como de, vamos, 2, 3. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Qué tremendo el que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono, sea la gloria. Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Escúcheme. O sea, ¿cuántas veces no hemos cantado al que está sentado en el trono? Entonces, ¿por qué no creer al que está sentado en el trono que le está diciendo a Juan? Él está diciendo, él dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Eso es en referencia a lo material, pero más importante que lo material somos nosotros. He aquí el que está en Cristo, y aunque le suene trillado esto, hermano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. ¿Por qué no podemos vivir de esa manera? Iglesia, escúcheme, por favor, meditemos. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir en lo nuevo de Dios? ¿Por qué constantemente tendemos a volver a lo viejo? Es hora de hacer esto, hermano. Sacúdase lo viejo, ¿sí? Sacúdase. Algunos vi que al sacudirse lo viejo empezaron a rejuvenecer, hermano, ¿sí? Arrugas cayeron, patas de gallo, gallinas, todo. ¿Sí? Alégrese, hermano, alégrese porque el Señor lo ha hecho todo nuevo, ¿sí? Sigo lo nuevo, me apuro, ¿sí? Los creyentes somos llamados a vestirnos de la nueva naturaleza. Mire lo que dice la palabra, Efesios 4:24. Y a vestirse el nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Ay, qué tremendo esta palabra, hermanos! El nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si el Señor ha hecho todo nuevo en nosotros, hola, aquí va la bomba. Si el Señor ha hecho todo nuevo en nosotros, quiere decir que entonces la justicia y santidad de la verdad es nuestro ámbito. Hola, hola, ¿me está siguiendo? Porque si no, esto es una farsa y yo no creo que sea una farsa. Entonces, ¿cómo debemos manifestarnos? En la nueva vestidura, el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre fue creado en la justicia y santidad de la
verdad, ese es nuestro hábitat. Nosotros no fuimos creados, escúcheme, es importante decirlo, el hombre no fue creado para pecar, hermanos. Ni el infierno fue creado para el hombre. Según las Escrituras, el infierno fue creado para Satanás y todos sus secuaces. Pero a causa del pecado, porque Dios es juez justo, pues también tiene que hacer justicia en esa parte. Qué maravilloso, hermanos, el nuevo hombre. Entonces, ¿qué debería mirarse en Ariel, por ejemplo, que está aquí sentado? ¿En qué debería manifestarse él? En justicia y santidad de la verdad. Cualquiera de nosotros puede decir, pero pastor, no veo ese asunto en mí. Entonces, primera tarea en este caminar de inmadurez a la madurez, ¿cuál? Trabajar justicia y verdad. Hola, ¿me estás siguiendo, hermano? Hay tareas aquí. De hecho, usted debería salir cada domingo con una tarea. No pensando que vamos a almorzar, sino que Dios me habló. ¿Me está siguiendo, no? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, han sido hechas nuevas. Qué maravilloso, hermano. Si alguno está en Cristo, no se equivoque. No dice si alguno se hizo cristiano evangélico. No dice si alguno es bautista, menonita, de la alianza, presbiteriano, o como quiera llamarse. Es si estamos en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Buena pregunta. ¿Qué era estar en Cristo para Pablo? Morir, darlo todo. ¿Me está siguiendo, no? Bueno, no voy a entrar en esos detalles ahora. Vamos a pasar directamente. Hemos visto aquí nuevo. Veamos la palabra pacto. La palabra pacto es la palabra diaxeque, que significa contrato, pacto y testamento. Pero esta palabra diaxeque viene de una raíz, de la raíz diatisemai. Diatisemai significa separar, disponer, repartir, asignación, convenio o legado, asignar, hacer pacto. Ahí hay unas líneas. La salvación de Dios se desarrolla en un nuevo pacto que Jesús estableció con su sangre. Note que esta palabra pacto aquí está relacionada a esa salvación. Estamos hablando no del antiguo, sino del nuevo. Separar. O sea, ¿qué hace Dios? ¿Qué debería provocar el nuevo pacto en nosotros? Diga conmigo, separación, vamos. Separación. Ahora, entremos. En Lucas 22:20 dice, e igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Es la última cena, la última noche, está con sus discípulos, se está comiendo el cordero con las hierbas amargas y todo el asunto. Judas también está allí, todos fueron convidados a esa cena. Y él comparte el pan, dice que lo parte. Y lo remoja en el plato ¿de quién? De Judas. Es importante entender, tú no remojas el pan en el plato de cualquier persona, a menos que tú tengas, ¿qué cosa? Confianza. Y Jesús hace eso. ¿Estaba intentando Jesús salvar a Judas? No lo sé. Lo cierto es que él levanta la copa y dice, esta copa, ¿esa copa qué contenía? Vino. Es el nuevo pacto en mi sangre, lo que iba a suceder, ¿dónde? En la cruz, en el madero, que es derramada por todos vosotros. Primera de Corintios 11:25 dice,
Ahora sí ya es Pablo hablando aquí. Asimismo, también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Continuad haciendo esto en memoria de mí todas las veces que la bebáis. Y aquí es importante entender, amada iglesia, que la religión realmente sí ha castrado a la iglesia. ¿Por qué? En las Escrituras no encontramos que dice que debemos compartir la copa o el pan y el vino una vez al mes. Hay lugares donde lo toman una vez al año. Sino que Jesús dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, dice, lo haces en memoria de mí todas las veces que la bebáis. O sea, que no está supeditado esto a lo que las organizaciones religiosas o denominaciones digan. O sea, usted puede celebrar el pan y el vino en la sala de su casa. Podemos llevar y asistir a un hermano en un hospital porque no puede venir por cualquier circunstancia. Sí, lo podemos hacer. Hola, ¿está conmigo? ¿Puedes llevar el pan y el vino a algún creyente en la cárcel? Sí, mi hermano. Hola, ¿está aquí conmigo? O sea, es importante entender este nuevo pacto. No es de la letra, no es de la ley. Entonces, esto se me tiene que revelar. ¿Cuál es la tendencia nuestra del evangélico común? Pues esta. Siento un dolor, 1-800 aspirina, 1-800 ibuprofeno, 1-800 doctor. Pero nosotros tenemos el pan y el vino. Y es nuestro último recurso. Cuando debería ser el primero. Pero debemos confesar algo aquí. No siempre es nuestra primera opción. ¿Está aquí conmigo? Pero ¿por qué no lo hacemos, iglesia? ¿Será que no entendemos completamente la revelación del nuevo pacto? ¿Será que pensamos que un producto farmacéutico, que vaya a saber qué cosas tiene, es más poderosa que la sangre de Cristo? Hola, ¿estamos aquí, hermanos? Yo creo que todos aquí deberíamos reconocer hoy día que en la mayoría de los casos el pan y el vino no es nuestra primera opción. Al menos nosotros en Casa Primicia, los chicos de ahí, todos los grupos, ellos tienen como instrucción todos los días tomar el pan y el vino. Claro, que no se tomen la botella en un solo día, ¿no? Sí. Entonces yo le pregunto, hermano, hermana, de todos los beneficios que tenemos adquiridos en la sangre de Cristo, en la cruz, ¿nosotros somos conscientes de eso y lo estamos viviendo y tomando? ¿Se dan cuenta cómo este tema de la revelación del nuevo pacto para muchos es simplemente una doctrina, no un estilo de vida? En Hebreos 9:15 dice, y por esto es mediador de un nuevo pacto, o sea, Cristo, para que habiendo ocurrido una muerte para liberación de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Hola? Por esto es mediador de un nuevo pacto. Cristo no es mediador de un antiguo pacto. Ese pacto fue abolido, ya es anacrónico. Nuestro Cristo, nuestro Señor, es mediador de un nuevo pacto. Y de ese pacto es que nosotros hemos sido calificados para ser ministros competentes. Amén. Pero tiene que revelarse ese nuevo pacto a nosotros. Si hay,
si hay beneficios adquiridos para ese nuevo pacto, ¿por qué no los tomamos? ¿Por qué nos cuesta creer, iglesia? Cuando este nuevo pacto se trata de un mejor pacto. Hebreos 7:22. De igual manera, Jesús ha sido constituido fiador de un mejor pacto, hermanos. ¿Sí? A ver si lo leemos, ¿sí? Vamos a leerlo y a creer esto, hermanos. Se quiere decir que nosotros somos entonces ministros competentes de un mejor pacto. Estamos del lado del equipo ganador, por favor, hermano. ¿Ah? Y usted preocupado pensando, ¿ah? Ok, vamos, leyendo fuertemente. 2, 3. De igual manera, Jesús ha sido constituido un mejor pacto. Vamos, díganle que está a los lados. Un mejor pacto, vamos, díganle. Wow. Y usted pensando, ay, me quiero ver el partido del Mundial de Clubes donde va a jugar Messi. Piensa que eso es lo mejor. Lo mejor es Cristo. Pero ¿sabe qué? Aunque digamos amén aquí, a la mayoría de la iglesia le cuesta disfrutar lo mejor. Entonces usted dice, bueno, lo mejor es la ropa que me compré de marca, los zapatos, lo mejor es que, pues bueno, yo no como en la cholada, yo como acá en un restaurancito, mejor, por favor, pastor, ¿sí? ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Lo mejor es que yo tengo un carro de último año, no sé de qué año, pero el último año dice, sí. Escúcheme. Lo mejor es Cristo. Yo sé que decimos amén y aplaudimos, escúcheme. Yo sé que decimos amén y aplaudimos, pero hermanos, la realidad no es ese aplauso ni que digas amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Aquí está diciéndonos el escritor Hebreos que Cristo fue constituido fiador de un mejor pacto. O sea, mejor que el primero. Y si el primero, ¿qué hacía? De alguna manera, pues, aplacaba la ira de Dios. Pero esa gente tenía que volver cada año. ¿Me está siguiendo, no? Pero aquí, una sola vez y para siempre. ¿Y sabe qué? Y no solo eso. Escúcheme, aquí va la bomba. Sino que Cristo es nuestro mayor intercesor delante del Padre. Porque dice que vive para interceder constantemente por nosotros, hermanos. Sí, constantemente. Usted se puede olvidar de interceder por algo, pero ¿sabe qué? Cristo no, hermanos. ¿Sí? Nosotros podemos dejar de orar por las peticiones de oración de la iglesia perseguida cada semana, pero ¿sabe qué? Dios no se ha olvidado de las naciones, hermanos. ¿Sí? Nosotros somos propensos al error, Cristo no. Hola. Nosotros podemos dejar de amar a alguien, pero Cristo no, hermano. ¿Sí? Porque el Señor no descalifica a nadie. A ese que quizás usted y yo hemos descalificado, ¿sabe qué? Dios lo tiene en la lista. Porque hay una promesa. Hermano, hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Si eso no es verdad, entonces estamos perdiendo el tiempo, hermano, aquí. Yo sigo creyendo en fe. Yo sigo creyendo que veré a mis hermanos. Ya hablo de mis hermanos en sangre, viniendo a los pies de Cristo, hermano. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Mis sobrinas, los veré viniendo a Cristo. Porque hay una promesa, hermanos, hay una promesa. Y yo me anclo a esa promesa constantemente cuando oro por mi familia. Yo sigo creyendo. Aunque los vea sumidos en el alcohol o en la vida bohemia, sigo creyendo. Sigo creyendo. Yo creo. ¿Usted cree? Lo que yo decidí un día fue no estancarme. Es decir, Señor, porque hay gente que, tú sabes que hay gente que a veces es bien inoportuna. Y en algún momento todos hemos sido inoportunos, ¿no? Entonces una vez estaba en una reunión pura, la alta alcurnia pastoral, en otro lugar.
en otra ciudad, en otro país. Dice, Gustavo, ¿y cuántos de tu familia se congregan contigo? Mi esposa y mis hijos. Y mi mamá. Gloria a Dios, ¿sí? Y hablo de mi familia, de mi casa, ¿no? Ah, ya. Y el resto de tu familia. Y bueno, entonces había gente como que sacaba pecho, ¿no? Mi familia aquí, toda mi familia. Gloria a Dios, que hermano, te felicito, le dije. Allá libramos otras batallas, más feroces. Si ya fue difícil para mí mi conversión, imagínate la de mi familia. Pero yo sigo creyendo, hermano. Yo sigo creyendo. Por algo está la parábola de los pródigos, hermanos. ¿Sí? Esos hijos, son hijos, ellos no lo saben, pero algún día se les va a revelar, hermano. Y aquí los vamos a estar esperando. Aquí los vamos a estar esperando, hermano, sí. Dale la gloria al Señor, hermano, sí. Dios no pierde. Dígale al que está a los lados. Grábate esto, que Dios no pierde. Dígale, vamos. Así que ese que usted cree que dice, este ya está en la quinta paila del infierno. No se confíe, hermano, en eso. Porque Dios no le va a pedir permiso a usted. Y Señor, ¿y por qué salvaste a ese desgraciado marihuana? ¿Y quién eres tú para hacer eso? Dios es Padre. Y Él está buscando a sus hijos. Hola, hola. Él está esperando. Así que van a venir, hermanos. Van a venir. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque está escrito que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, yo tengo fe que van a doblarla, pero reconociendo a Jesús como Señor en vida, no para el castigo eterno. ¿Me está siguiendo, no? Hay que aclararlo, ¿sí? Dije hace un momento que este pacto se trata de un mejor pacto. Segundo, es infalible. Vamos rápidamente, ¿sí? Ya estamos. Porque, Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, la ley, no hubiera procurado lugar para un segundo. ¡Wow! Lo dijo, el primero es defectuoso. Pero Dios, ¿qué será? Entonces, pastor, ¿le falló el cálculo a Dios? No, por favor. Dios siempre supo, porque Cristo fue crucificado en la eternidad, antes de la fundación del mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios llega primero. Dios llega primero, hermano, ¿sí? No te olvides de eso. Él llega primero. Él ya lo vio y dijo, no. Imagínate que estuviéramos circuncidando en este tiempo, hermano. Pobrecito, Señor, los varones, sí. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Vivimos en la mejor época. No sé por qué no le falta hoy día ánimo a ustedes. Vivimos en la mejor época, hermanos. Tenemos a Cristo. Vivimos la mejor época. ¿Me entiendes? Porque tenemos a Cristo. Wow, qué lindo eso, sí. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Wow, ¿sabe qué? Este es un pacto eterno. El nuevo pacto es eterno. No tiene fecha de caducidad. No tiene fecha de caducidad. No tiene fecha de caducidad, hermano. Sí. Qué maravilloso, hermoso. Esto está hermosísimo. Basado en mejores promesas. El antiguo tenía promesas, pero ya es anacrónico. Ya no hay que judaizar. Sí, escúcheme. Mejores promesas. Hebreos 8:6. Pero ahora ha obtenido un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Hola, mejores promesas. Hola, hermano. Entonces, ¿qué nos ha pasado, hermanos? No estamos disfrutando de estas mejores promesas.
Sabe que hay un versículo que en estos días sí que ha venido a mi espíritu. No me pregunto dónde está la cita, ahora no me acuerdo, pero si alguno se acuerda lo dice. Pero yo me acuerdo del texto. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pastor, pero eso está en el antiguo pacto. Sí, eso lo escribe, creo que Isaías. Sí, Isaías 26:3, escúcheme. Pero la palabra del Señor no pasa. Sigue ahí, ¿me está siguiendo? Hay promesas, pero también tenemos promesas en el nuevo pacto, por supuesto, mi hermano. Pero escúcheme, lo que quiero decir es que a veces no echamos mano de eso. Y tomamos a los hombres como nuestras muletas o nuestro brazo fuerte, cuando nuestro brazo fuerte es Jehová de los ejércitos, hermano, el Padre eterno. Imagínense esto, mejores promesas. ¿Qué viene a su corazón con mejores promesas? Entonces, yo retomo 2 Corintios 5:17, que fue uno de los primeros versos que me aprendí allá en el año 95, de la era de Cristo, por si acaso. ¿Sí? Escúcheme. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tú me ves como nueva criatura? Amén. ¿Segura? ¿Segura? Sí. Pastor, lo que pasa es que para verlo usted como nueva criatura se necesita una fe mayor, dicen algunos. Créame, hermano, que el ejercicio pastoral, según los entendidos, dicen que es la labor más, pero más agotadora que existe en el mundo. Por una razón, porque una cosa es trabajar con números y dinero, otra es trabajar con vidas. ¿Me está entendiendo? Y todo lo que eso implica. Ahora, imagínense, mi esposa tiene que tener fe para creer que soy una nueva criatura. Ahora imagínense a mí con el equipo tener que asumir a usted como nueva criatura. No una persona, a un grupo de personas. Y yo he experimentado que para unos necesito más fe. Diría que en algunos casos más amor. Esa es la verdad. Más amor de Cristo. Pero en todo caso, rescatemos esto. Hay un mejor pacto con mejores promesas. ¿Estamos usando esas mejores promesas? ¿Cree usted que simplemente están ahí en ese libro negro llamado Biblia? Porque sí, son cosas que Dios nos ha entregado. Ahora, quiero hablar rápidamente la última parte de esto, porque hemos visto un nuevo pacto, pero el texto también dice que este nuevo pacto no es de la letra, sino del Espíritu. Veamos esto ya. 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hola hermanos, somos hechos ministros no de la letra. Aquí la letra es la representación ¿de qué? De la ley. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pregunta, ¿qué significa que no es de la letra? Respuesta. La letra es vivir justificándonos por nuestra obediencia a los mandamientos. Es no reconocer que es inútil. ¿Qué cosa? La ley. No entender que eso ya es anacrónico, quiere decir está fuera de tiempo. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, caemos constantemente en el error y no nos podemos ver como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Calificado. Diga conmigo, Dios nos calificó. Saluda a los calificados, vamos, ¿sí? Hola, calificado, calificado. Dígale, ¿cuánto te sacaste? Diga, ¿cuánto te sacaste? Sí. Diga, no sé
No sé porque creo que todos tenemos la misma nota. Se llama la sangre de Cristo, hermanos, si por si acaso. La sangre de Jesucristo, sí. Romanos 5:20 dice, así la ley entró para que el delito abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hola, lo puede leer fuertemente, vamos, 2, 3. Así la ley entró para que el delito abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Qué significa que no es de la letra, sino del Espíritu? Escúcheme, voy a dar una respuesta rápida. Otra vez planteo la pregunta. ¿Qué significa que no es de la letra, sino del Espíritu? Respuesta rápida. Significa vivir bajo la gracia de Dios. No olvide este versículo, por favor. La ley entró para que el delito abundara. O sea, sin la ley, ¿cómo ibas a saber que eras transgresor, pecador? Pero Dios no nos dejó clavados allí, sino que dice, donde el pecado abunda, porque la ley está allí, ¿qué sobreabundó? La gracia. Entonces, mire lo que dice Romanos 7:25. Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. De manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, y por otro, con la carne a la ley del pecado. Voy a explicar esto en un minuto, porque este texto amerita que no lo pasemos por alto en este momento. Lo leo otra vez, mire lo que Pablo está diciendo aquí. Mire la pantalla. Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. ¿Todo bien hasta ahí? Pero luego va a cambiar esto y dice, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente, corazón, sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces, una cosa es la mente y otra cosa es la carne. ¿Qué significa esto, hermanos? Escúcheme. Primero, nosotros no podemos servir a dos amos. ¿Me está siguiendo? Como referencia Mateo 6:24, yo no lo voy a leer ahora, ¿sí? Pero se lo doy como referencia. Romanos 6:16. Hay ahí los textos que nos dicen que no podemos servir a dos amos. O servimos a Dios o servimos a las riquezas o a la tiniebla. En todo caso, dejo claro, para entender lo que Pablo está diciendo aquí. Primero, no servimos a dos amos. Segundo, Pablo está contrastando dos clases de servicio. Hola. Había sido siervo o esclavo del pecado. ¿Quién? Pablo. Todos sabemos el trasfondo del apóstol Pablo. Sirviendo a la ley del pecado, pero Pablo fue redimido al servicio de Dios. ¿Estamos claros, hermanos? Que Pablo no se quedó en la ley. Diga conmigo, Pablo no se quedó en la ley, vamos. Él reconoce, él está reconociendo algo aquí. Entonces, ¿cómo lo traemos a nuestro contexto? Esto, para entenderlo rápidamente. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, con la mente servimos a la ley de Dios. Mientras que el pecador no regenerado, hola, con lo que estoy diciendo, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, nacidos del agua y del Espíritu, con la mente servimos a la ley de Dios. Pero el pecador no regenerado sirve con la carne a la ley del pecado. ¿Me está siguiendo? Escuche lo que voy a decir. El uso que hagamos de nuestros miembros o de los miembros de nuestro cuerpo determina de quién somos siervos. ¿Lo entendió? Lo digo de nuevo. El uso que hagamos de los miembros de nuestro cuerpo determina de quién yo soy siervo. O siervo de la ley de Dios con la mente, o soy siervo del pecado con la carne. Nosotros los hijos de Dios, los creyentes, nos limpiamos de toda inmundicia de la carne, como también del espíritu. Porque hay inmundicia del espíritu también. Segunda de Corintios 7:1, se lo doy como referencia nada más. No voy a entrar en esos detalles.
Pregunto, ¿se entendió la aclaración, hermanos? ¿Se entendió? Bien. Ahora, en Romanos 8, 1 al 4 dice lo siguiente. Preste mucha atención. Vamos a leerlo pausadamente. Y ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Sigo. Verso 3. Porque lo imposible para la ley. Hola, recuerde, ese pacto viejo ya no sirve, ¿sí? Porque hay uno mejor, ¿sí? Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne, de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. ¡Wow! Por eso ya no necesitamos guardar la ley. La exigencia de la ley, lo que la ley nos exigía a causa del pecado de la carne, ya fue cumplida en nosotros. ¿En quién? En Cristo. Los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Hola, ¿me estás siguiendo aquí? Esto ya nos da una pista de cómo es la vida de un ministro competente del nuevo pacto. Es imposible que nos llamemos ministros competentes de un nuevo pacto si todavía andamos según la carne. Hola, ¿estamos aquí? ¿Estamos aquí? Entonces, recuerda lo que yo dije desde el primer día cuando empecé a hablar de ministros competentes de un nuevo pacto. Esto no es un asunto de simplemente levantar la mano y decir, soy esto. Nosotros, dice la palabra, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que andamos según el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermanos! Una tarea más para este año en que cruzamos de la niñez a la adultez o de la inmadurez a la madurez. ¿Qué cosa? Empezar a trabajar nuestra vida en el Espíritu. Un consejo, deje de ver John Wick, deje de ver todas esas balaceras, hermanos, deje de ver esas novelas. O sea, en pocas palabras, hermano, cuando somos del Espíritu, si estamos frente a una pantalla, sea en tu teléfono, en la computadora, o en el televisor, o en el cine, ¿qué vas a hacer ante imágenes que están allí? ¿Tú te saldrías del cine? Es que ya pagué, pastor. Me costó $3.50 y eso que hoy día era 2 por 1, ¿sí? Yo no sé si a usted le pasa, hermanos, que de pronto te empezaste a ver una película y a los 5 minutos tú tienes que parar y decir, no puedo ver esto. ¿Le ha pasado? Bueno, ese es el bombardeo que hay hoy día, hermanos. Ese es el bombardeo. El terrible bombardeo. Pero vieras que hay gente a la que le da igual. No pasa nada. Sí. Y hablemos de la música también. ¿Ah? Yo, por ejemplo, no disfruto ir a comer a un lugar donde haya bulla de música, hermano. Hoy está muy de moda. Música en vivo. Yo no quiero música en vivo para disfrutar mi almuerzo o mi cena o desayuno, hermano. Quiero tranquilidad, quiero seguridad, quiero que esté limpio el lugar. Eso quiero, hermano. No quiero bulla. ¿Qué hago yo comiendo, oro, Padre, por estos alimentos y me sale una canción, ¡maldito amor! O te ponen una narcocumbia, hermano, y tú estás ahí. Hola, ¿me estás siguiendo, hermanos? Entonces uno se termina volviendo selectivo a dónde va a comer. Por ejemplo, un lugar donde con mi esposa somos muy obsesivos en ese tema. Si vamos a un lugar, ¿cómo es el baño de ese lugar, hermano?
Porque si el baño es sucio, no quiero pensar cómo es la cocina, hermano. No, pero es que es bueno, te chupa los dedos. Sí, pero no me lleves, no quiero ir ahí. Lo siento. Gracias. No me interesa. Pero hay gente que le da igual, hermanos. Yo no, hermano, no soy así. Entonces, cuando somos del Espíritu, empezamos a discernir. ¿Me hago entender? Empezamos a discernir los ámbitos, hasta una invitación que me hagan. ¿Debo estar? ¿No debo estar? ¿Debo ir o no? No, la sabe que la mayoría del evangélico promedio, ahí vamos, nos vemos, ¿sí? Nunca preguntó a Dios si debe estar en ese lugar o no. Rodeado de esas personas. No, pero usted no estaba diciendo que, hermano, escúcheme, una cosa es socializar, otra cosa es ir a evangelizar. ¿Me hago entender? Nos hemos metido en la cueva del diablo, hermano, ahí, a rescatar gente. Pero eso es otra cosa. ¿Me está entendiendo? Pero cuando yo voy a compartir la mesa, porque quiero tener un tiempo agradable en familia o con amigos, voy a saber dónde voy a compartir eso. El ámbito. Discierno dónde estoy. Pero la mayoría de la gente a veces no lo ve, hermano. ¿Sí? Ahora, Pablo hace esta pregunta. Escucha la pregunta que Pablo va a hacer. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Va al frente de la pantalla. Romanos 6, 14, 15. Dice así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Hola! Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¡Hola! Nuestro ámbito, escúcheme, hermanos, convenzámonos, no fuimos creados para ser pecadores. Ese no fue cuando Dios dijo, ay, voy a hacer a Patricia para que viva en pecado. ¿Sí? No, sería absurdo pensar eso. Dios no nos creó para vivir de esa manera. Pero era necesario la ley para ese tiempo. Hoy ya no procede, hoy es Cristo nuestra realidad. Entonces Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Él está afirmando algo a los romanos. Y vaya que la iglesia de los romanos se la traía, hermano. Escúcheme, eso es doctrina pura. Míreme, hermano, Pablo lo afirma. Ya no estamos bajo la ley. Diga conmigo, no estamos bajo la ley. Vamos. Sino bajo la gracia. No estamos encima de la gracia, bajo la gracia. ¿Sí? Cristo. ¿Sí? Donde abundaba el pecado, sobreabundó la gracia. Hola, ¿estamos aquí? Entonces dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces ahí está el tema de, viva como quiera, total, salvo, siempre salvo. Es una falacia eso, hermano. Dice Pablo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya no servimos a la ley del pecado con la carne, sino a la ley del espíritu de vida. Hola, ¿me está entendiendo? Debemos, en esta etapa de madurez, este año que tenemos hasta el próximo año, debemos crecer en ser personas del espíritu. ¿Me sigue, no? Continúo. El cuerpo del pecado ya fue crucificado. Hay una serie de 3 sesiones que está subida en el canal de YouTube de la Congre. Libre, revísela. Se llama Desactivando el cuerpo de pecado. Ahí está, si quiere profundizar en esto, ¿sí? Mire lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él. Él en mayúscula, ¿quién es? Cristo. A fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Y algunos ni se han enterado que el cuerpo de pecado ya fue desactivado, hermano. Y siguen pecando como si nada. Ese ya no es nuestro ámbito. Vamos, dígale que está al lado. Ya te desactivaron ese chip, dígale, vamos. El chip del error del pecado ya te lo desactivaron. Vamos, dígale, vamos. Dígale, hermano, vamos, dígale, ya. Dígale a su hijo, dígale, hermano. Dígale, ya te desactivaron ese chip, vamos. Ya. Entonces, pastor,
Explíqueme, porque yo soy una de cal y una de arena, pastor. ¿Sí? ¿Por qué todavía sucumbo ante ciertas cosas? Porque no se te ha revelado la gracia, hermano. No se te ha revelado este nuevo pacto. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué se te ha revelado? Lo evangélico. Tu vida en Cristo es esto. Te compraste una Biblia. Ahora ya no dice la tuya, ahora dices aleluya. ¿Sí? Me sigue, ¿no? Incorporaste una jerga evangélica a una mente que todavía está sirviendo a la ley del pecado. ¿Se le está revelando algo? Cuando la palabra dice que en nosotros, la sangre de Cristo desactivó, ¿qué cosa? El cuerpo del pecado. Ya no debemos servir al pecado. Entonces, si tú dices haber confesado a Jesús como Señor de tu vida o haber nacido del agua y del Espíritu, ¿qué pasa si se sigue manifestando la ley del pecado en ti, tu cuerpo, tu carne? Algo no está bien ahí. Mi diagnóstico de esta patología que atraviesas es esta: no naciste bien. ¿Hola? A ver, ¿cómo es, pastor? Mire, yo tengo todo, tengo los 5 dedos en cada mano, sí. No naciste bien en Cristo. Venga Cristo, que todos sus pecados se solucionan. Como vender caramelo, chicle y menta en el bus, hermano. Nunca te dijeron que venir a Cristo significaba que tú te tenías que morir, que tú ibas a renunciar a tus derechos, que ya no es tu voluntad, sino la de Él, que ya no vas a servir a la ley de la carne, a la ley del pecado con la carne, que lo que antes practicabas, ya no más. ¿O no has visto en el mensaje cuando el hombre y la mujer que fueron encontrados en adulterio, que le iban a apedrear? Ni siquiera estaba el hombre ahí, según la ley, a los dos tenían que matarlos apedreados. Solo la mujer. Maestro, ¿tú qué piensas que esta mujer hizo esto? Fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, o sea que eran unos fisgones los tipos, ¿ah? Porque están diciendo. Pero no quiero resaltar eso, ni si qué escribió Jesús ahí, sino que lo que le dice a la mujer. ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hola. No sirvas más al pecado. Pero hay gente que vive pensando que es tipo James Bond con licencia para pecar. No podemos vivir de esa manera, hermanos. Eso no es el evangelio del reino de los cielos. Lo siento por usted, pero eso no es el evangelio del reino de los cielos. Si tú dices estar en el evangelio del reino de los cielos, vivir en el reino, quiere decir la vida del Espíritu. Ya no sirvo, vamos, diga conmigo, ya no sirvo a la ley del pecado con la carne. Vamos, pero vamos, hable, vamos, con fe, vamos, 2, 3. Ya no sirvo a la ley del pecado con la carne. Ya no, hermanos, ya no estamos para eso. ¿Cuál es nuestro hábitat? La vida del Espíritu. Ese es nuestro hábitat. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú crees a lo que está ahí al frente? Pero con toda honestidad. Vamos, mire la pantalla. No mire a un costado. Mira al frente, sí. ¿Usted cree a lo que está escrito allí? ¿Sería usted capaz de creer que su viejo hombre fue crucificado con Él? O sea, eso quiere decir todo lo que usted era antes de venir a Cristo.
justificados del pecado. Mire lo que dice la palabra. Estamos hablando del nuevo pacto y el resultado de ese nuevo pacto. Romanos 6:7. Porque el que murió ha sido justificado del pecado. Hola. ¿Lo puede leer, por favor? Ya le explico. Vamos. 2, 3. Sí o sí hay una muerte. Hola. Recién se están enterando algunos. Sí o sí hay una muerte. Y aquí no está diciendo el que murió físicamente. Hola. Está hablando aquí del que ha muerto a la ley del pecado, manifestándose en la carne. A eso se está refiriendo aquí. Aquel que está entendiendo lo que le estoy diciendo hace unos minutos atrás. ¿Sí? Vuelvo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Quiere decir, murió. Entonces, ¿qué dice Romanos 6:7? Romanos 6:6, Romanos 6:7. Porque el que murió ha sido justificado del pecado. Cuando está hablando de que fue crucificado en la carne, quiere decir que hubo una muerte, hermanos, hubo una muerte. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En muchas personas no ha ocurrido esa muerte. Y al no haber ocurrido esa muerte, entonces la persona otra vez vuelve. Es una de cal y otra de arena. Hoy peca, mañana se consagra y reconsagra y se da un baño de calcimina. Pero 3 meses después, otra vez a consejería. Mire, lo que pasa es que sigo teniendo los mismos pensamientos. Sigo con el mismo pecado. Hágame liberación. Escúcheme otra vez 3 horas allí hablando las mismas cosas de hace 3 meses atrás. ¿Dónde? Tiene que ocurrir una muerte. Diga conmigo, debe ocurrir una muerte. Vamos, vamos. Esta muerte no es una muerte física en este instante. Es una muerte a la ley del pecado que se manifiesta en la carne. Pregunto, ¿me están entendiendo, iglesia, esto? Clarísimo como el agua, hermano, que está aquí, le estoy diciendo esto. Debe ocurrir esa muerte. Por eso es que yo le decía que nosotros en nuestra versión caída no le servimos para Dios para nada. ¿Cuándo le venimos a servir a Dios? Cuando morimos a la ley del pecado en la carne. Ahí yo ya vengo a servirle a Dios. ¿Por qué? Porque ya vivo, ¿qué? ¿Manifestado en qué? En la ley del espíritu de vida. Entonces, somos del espíritu. Ya no nos ofendemos con facilidad. Me hago entender, ¿no? O sea, imagínese, yo le hago una pregunta. Usted sabe que alguien llamado Judas lo va a traicionar. Usted lo hubiera invitado a la mesa. Shh, dale aquí, coma con el perro, sí. Y agua, no le den vino, no le den cordero. Chancho dele, sí. Escuche. Porque los judíos no comen cerdo, por eso lo digo, ¿no? Sí. Escuche. Nosotros lo borramos del contacto, hermano. Lo bloqueas. No le saludas. ¿Se ha encontrado usted con gente que alguna vez fue su hermano en Cristo y que no le saludó nunca más? ¿Ha visto ese tipo de gente? Solo yo lo he visto. Con mi esposa solo yo lo hemos visto. ¿Alguien más lo ha visto? Sí, hay gente así, hermano. Nació enojada y sigue enojada con la vida, con el mundo, ¿no? Cree que la gente le debe, que Dios le debe y que la iglesia le debe. Sí, nada más alejado de la realidad. Escúcheme. Qué importante es entender esto que está aquí. Porque el que murió, dígale al que está a los lados, pregúntele, ¿ya moriste a la ley del pecado en la carne? Damas y caballeros, acabamos de encontrar cuál es el gran problema suyo, de su patología de pecado constantemente. ¿Cuál es? Que no hemos muerto o tú no has muerto a la ley del pecado en la carne. Wow. Pregunta, ¿qué vas a hacer? Si estamos en un año donde tenemos que pasar de niño a adulto. Para cerrar, tengo una pregunta aquí.
Quiero que la lea, por favor, ahí donde está. No levante la voz, solamente replantéese esta pregunta. ¿Quién es un ministro competente del nuevo pacto? Ante lo dicho, hemos hablado de ¿qué cosa? Ministros competentes la semana pasada y hoy hemos hablado del nuevo pacto. Pregunta, ¿quién es un ministro competente del nuevo pacto? No quiero decir que mi apreciación, que va a salir en un minuto al frente en la pantalla, lo es todo. Podríamos sumar más. Pero en mi experiencia, aquí va. Es un hijo de Dios, nacido del agua y del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, que tiene la revelación del nuevo pacto y es consciente de que su suficiencia viene de Dios y es funcional en el cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Sí? ¿Lo pueden leer, por favor? Vamos, leyéndolo fuertemente. Vamos. 2, 3. Ese es su ministro. Usted podría sumar, y no me aparto de eso. Pero para concluir estas 2 sesiones, nosotros, míreme por favor, no podemos pretender ser ministros competentes de este nuevo pacto, de un mejor pacto, hecho en otros términos, mejores promesas, sirviendo a la ley del pecado en la carne. Yo debo decirle esto, iglesia, basta de eso. Nuestra vida, tu vida, la vida de iglesia, no puede ser una de cal y otra de arena. No puedes tú seguir en el modo prueba-error y prueba-error. Es tiempo de madurar. Hola. Es tiempo de ser lo que Dios dice en su palabra, que Él nos calificó. Quiero que salgas hoy entendiendo algo. Nadie te puede descalificar, porque si Dios no te descalifica, ¿quién lo podrá hacer? Hola, ¿está conmigo aquí? Si Dios no te descalifica, ¿quién lo podrá hacer? Entonces Dios ya te calificó, Dios te llamó ya. Ahora es tiempo de que nosotros seamos lo que Él dice que somos. Pero viviendo en la ley del pecado y sirviendo a la carne, no podremos lograrlo. Necesitamos ser gente del Espíritu. ¿Se entendió, iglesia? Yo no considero que este es un tema agotado, hermanos. ¿Sí? No considero que esté agotado. Podemos seguir y retomarlo a futuro. Pero al menos hasta aquí, en estas 2 sesiones, yo no he profundizado mucho en esto, y debo ser claro. ¿Sí? Lo que les he llevado es a través de la palabra para enfatizar algunos detalles. Pero esto es un tema que amerita mayor profundidad. O sea, versículo por versículo, ir desglosando. En todo caso, oro que el Señor Jesucristo se nos revele, hermanos. Oro que a esta congregación, a cada hermano que es parte de este cuerpo de Cristo, esta casa espiritual, como dice la palabra, se le revele lo que es. Y funcionemos según lo que la palabra dice. Es mi oración como pastor, es nuestra oración como equipo aquí en la congregación. Y cuando me refiero a equipo, hablo del equipo de pastores, de los ancianos de esta congregación. Que podamos vivir como esos ministros competentes del nuevo pacto. Amén. Y como lo dije en la primera sesión, yo espero que ese sea tu anhelo, hermano. Que este año tu anhelo sea crecer. Que este año nuestro anhelo sea convertirnos en lo que Dios ya ha dicho que somos. Amén. Si alguna persona que está entre nosotros y no tiene que ver con los que están llegando recién o han sido invitados, por favor, le estoy hablando específicamente a los que son parte de este cuerpo. Si ese no es su anhelo,
Si usted quiere seguir en la inmadurez, si quiere seguir viviendo en la ley del pecado y sirviendo en la carne, yo le voy a pedir que medite bien si no va a tomar pasos decisivos en una transformación. Porque nosotros, como ancianos de esta congregación, los que somos los ancianos de esta congregación, no estamos dispuestos a tolerar eso a ninguna persona, sea joven, sea prejuvenil, sea adulto, sea matrimonio, sea familia. Hemos tomado decisiones días atrás, entendiendo que hay una labor que nos toca hacer como ministros en este cuerpo, en esta iglesia. Y a veces esa labor es un tanto difícil. Y no tiene que ver por quién estén pastoreando, sino a quiénes se está pastoreando. ¿Me hago entender? Entonces yo pongo esta palabra como testigo delante del Señor hoy día y como una medida, como una plomada para todos los que estamos aquí. Pese a lo que le estoy diciendo, hermanos, de aquí en adelante usted debe decidir si va a querer vivir bajo la ley del pecado, sirviendo a la carne y jugar a ser creyente, pues aquí no va a tener espacio. Pero si su anhelo es salir de la inmadurez y ser transformados a la medida del varón perfecto que es Jesucristo y convertirnos en lo que dice la palabra que ya somos, pero que aún no lo vemos manifestado, como ministros competentes de este nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, pues bienvenido eres, hermano, a lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Quiero invitarle hoy día a que ahí donde usted se encuentra, míreme, por favor, no baje su mirada, mire. Yo quiero invitarle a que usted pueda decirle al Señor el anhelo de su corazón. ¿Qué quiere ser usted? Primero le invito a que usted pueda reconocer si usted ha estado sirviendo a la ley del pecado en la carne. Y no para restregar los pecados en la cara de nadie. Eso es entre usted y Dios. Ni tiene que pasar aquí al frente a decir nada. Simplemente asuma dónde usted se encuentra. O sea, a quién usted le ha estado sirviendo. No subestime esto, por favor. Ni se apresura a decir, yo soy sierva de Cristo, siervo de Cristo. Tómese unos minutos ahí donde usted está y pregunte al Señor, ¿a quién he estado sirviendo? ¿A la ley del pecado en mi carne? Si esa es su respuesta, no se quede allí, porque abogado tenemos en Cristo. Podemos venir a Él y decir, Señor, perdóname por haber estado sirviendo a la ley del pecado en la carne. En lo que hayas caído, no nos interesa saberlo aquí. Interesa que te presentes delante de Dios en este momento y a Él puedas decir, Señor, en tus propias palabras, ¿cómo has estado viviendo? Amén. Él es el que fue a la cruz. Es el que derramó su sangre por ti y por mí. Él es el que nos justificó. Ningún pastor te puede justificar. Solo Cristo, hermanos. Amén. Solo Cristo. Si tu respuesta es esa, pues entonces ve a Él. Si tu respuesta es, bueno, pastor, creo que yo ya estoy viviendo en la ley del Espíritu. Qué bueno, hermano, qué bueno. Pero por lo menos te animo a que revises esta parte hoy día. Todos los que estamos aquí, pastores, ancianos, servidores, todos los que están en pantalla también. Amén. ¿Estamos listos? Bueno, tómese unos minutos ahí. Mientras escuchamos esta melodía en el teclado. Y que el Espíritu nos hable.
Insisto, mis hermanos, no subestimemos esto, por favor. Ni quiero que nadie se empiece a condenar aquí. No, no es la intención, ¿sí? La intención es una: Señor, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Y en base a esa realidad, hoy vas a tomar una decisión. ¿A quién quieres servir? ¿Quieres seguir sirviendo a la ley del pecado en la carne? Pues ya conoces el fin. Pero si tú hoy día dices: Señor, yo quiero vivir bajo la ley del Espíritu de vida que es Cristo, en Cristo, pues ya sabes lo que significa eso. Pablo dice: el que ha muerto. Pablo dice que nos demos cuenta que nuestra carne fue crucificada con Él. Quizás nos es difícil entender cómo es que nuestra carne fue crucificada en Él. Hay misterios que solo el Espíritu los puede revelar, hermanos. Y yo no pretendo aquí ser quien le va a decir que sí y que no. Yo creo que usted tiene la edad suficiente para discernir esta palabra hoy día. Amén. Que el Señor te ministre, hermano. Que su Espíritu te ministre, te convenza. Yo de nada te puedo convencer, en lo absoluto. Pero sí el Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos hoy, Señor. Venimos a reconocer nuestra imperiosa necesidad de ti, Señor. A reconocer dónde estamos. Si con mi vida, con mis acciones, con mi caminar, he servido a la ley de la carne, a la ley del pecado en la carne, con tal pecado, con tal práctica, sal de allí y dile: Señor, hoy yo quiero empezar a vivir en la ley del Espíritu que es vida. Lo que Dios te muestra, hermano, hermana. Hay uno que traspasó los cielos, que se presentó ante el Padre como ofrenda, una vez y para siempre nos santificó en Él, a través de su carne, el camino nuevo y vivo. Hay uno que traspasó los cielos, Que se presentó ante el Padre como ofrenda, una vez y para siempre nos santificó en Él, a través de su carne, el camino nuevo y vivo. y en verdad todo sacerdote estaba de pie, ofreciendo sin cesar sacrificios, pero aquel ofreció un sacrificio y para siempre se sentó a la diestra de Dios y sus enemigos caen a sus pies. Al fiel sumo sacerdote damos gloria, intercesor que nos perfeccionó, exaltado por el Padre, por la obediencia es Cristo Jesús. Al fiel sumo sacerdote damos gloria,
intercesor que nos perfeccionó, exaltado por el Padre, por la obediencia es Cristo Jesús. Y este es el pacto, testifica el Espíritu. Mis leyes están en su corazón, inscritas están en su mente. No hay más memoria de pecado. Y este es el pacto, testifica el Espíritu. Amén, así es. Mis leyes están en su corazón, inscritas están en su mente. No hay más memoria de pecado. Y este es el pacto nuevo. Y este es el pacto, testifica el Espíritu. Mis leyes están en su corazón, inscritas están en su mente. No hay más memoria de pecado. Por lo tanto, mantener sin fluctuar vuestra confesión de la esperanza. No retroceder para destrucción. Permaneced en la fe para preservar el alma. Oh, mantener sin fluctuar vuestra confesión de la esperanza. No retroceder para destrucción. Permanecer en la fe para preservar el alma. Y este es el pacto, testifica el Espíritu. Mis leyes están en su corazón, escritas están en su mente. No hay más memoria de pecado. Y este es el pacto. Y este es el pacto, testifica el Espíritu. Mis leyes están en su corazón, escritas están en su mente. No hay más memoria del pecado. Qué interesante la estrofa que tenemos enfrente, porque es una declaración de lo que hemos hablado estos días. Y este es el pacto, testifica el Espíritu. Recuerde, somos ministros competentes de un nuevo pacto del Espíritu. Mis leyes están en su corazón. Yo lo creo, hermano. Escritas están en su mente. No hay más memoria del pecado. O sea, no debemos vivir sirviendo a la ley del pecado. Y quizás alguno podría decirme, pastor, pero que es difícil. ¿Y quién dice que es fácil, hermano? Pero, ¿por qué es complicado? Cuando nosotros no le hemos dado el lugar al Espíritu Santo. Obviamente en nuestras fuerzas vamos a sucumbir una y otra vez. Cuando hablamos de ser gente del Espíritu, no es que ahora mañana aparezcas con
un misticismo, sí. No, es darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Él. Y darle lugar al Espíritu Santo, empecemos por algo, preguntando: ¿qué quieres que haga, Espíritu Santo? O sea, antes de tomar una decisión, mínimamente que preguntes al Espíritu Santo. Voy a poner un pequeñísimo ejemplo, ¿no? Y no quiero demorarme, ¿sí? Pero pensemos en una persona, en una joven que está siendo pretendida por un varón, ¿sí? Pregunta: ¿qué debe hacer esa hermana? Estoy hablando de que es una joven en Cristo. No estoy hablando de alguien fuera de Cristo. ¿Qué debería hacer? Pregunto a papá, pregunto a mamá. Los hombres son falibles, hermanos. No tiene idea de la cantidad de gente que se destruyó la vida, tan solamente porque alguien le dijo algo que tenía que hacer. Pero cuando tú vives la vida del Espíritu, tú no estás condicionado a... Ciertamente, gente en la madurez que tenga me puede ayudar en algo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué dice? Que el Espíritu tomaría ¿de quién? De Cristo y nos lo haría saber. ¿Quién conoce realmente nuestra vida? Es Cristo. Y el Espíritu Santo, ¿qué nos transfiere? ¿Qué nos transmite? Lo de Cristo. Entonces, ¿a quién debería ir mínimamente esa persona? ¿O ese varón o esa varona? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿esto viene de ti o no viene de ti? Entonces comienzan esos disvaríos, ¿no? Es que no sé, es que no sabes. ¿Por qué no sabes? Porque sigues viviendo bajo la ley del pecado, a la carne. Pero si tú vivieras en la ley del Espíritu de vida, que es Cristo, no tendrías ningún problema en saber, en escuchar la voz de Dios. Al vuelo sabrías que algo viene o no viene de Dios, por más bueno que parezca ser. ¿Me hago entender? Eso es lo que nosotros necesitamos vivir, la vida del Espíritu. Y eso es solo un pequeño ejemplo, te lo podría poner en un negocio, en un trabajo, en cualquier otra actividad. Pero ¿sabe qué? La realidad es otra, que la mayoría de las veces la gente toma decisiones basados en experiencias de otros, basado en voces. ¿Por qué mejor no le preguntamos al Espíritu Santo? Empecemos por allí. ¿Cómo hago eso, pastor? Que Él sea el centro de tu vida primeramente. Significa que ya no vives tú, sino que Cristo vive allí. Y si es Él, pues Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Porque la verdad es que a los hombres, pues no tengas miedo si mañana alguien se siente ofendido, no porque tú lo maltrates, sino porque tus decisiones no van conforme a sus deseos. Pero yo quiero saber, es que yo estoy en la voluntad de Dios. ¿Me comprende? Eso es lo importante. Entonces, ser ministro competente de este nuevo pacto no es un asunto de cuatro paredes, por favor. Es un error pensar que esto se encierra entre cuatro paredes. Ser un ministro competente de este nuevo pacto es un tema 24/7, donde sea que tú estés, donde sea que tú te encuentres. Estés en tu trabajo. Aquí hay gente que trabaja en la milicia, hay gente que trabaja en el juzgado, hay gente que trabaja en una empresa particular. Hay muchas áreas de trabajo aquí representadas en ustedes. Donde sea que estés, si has entendido esto, allí tú eres ministro competente de este nuevo pacto. No tiene que ver con cuatro paredes, por favor. Oro que el Señor realmente, a partir de esta palabra, haya capturado nuestros corazones y empecemos a sumergirnos allí, a sumergirnos constantemente.
Amén, iglesia. Honestamente, hermanos, hemos perdido mucho tiempo y ya no tenemos tiempo para seguir perdiéndolo. Convertámonos en lo que Dios dice que somos. Amén. ¿Estamos listos para eso? Que Dios nos ayude, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, por estas 2 sesiones que nos has permitido no agotar este tema, pero sí dar luz a partir de estas 2 palabras, de estas 2 sesiones. Es nuestra oración, Espíritu Santo, que nos ayudes a discernirla, Señor, en todo lo que hacemos. Gracias, Señor. ¿Cuánto te necesitamos realmente, Espíritu Santo? Yo te necesito. Mis hermanos te necesitan, Señor. Esta iglesia te necesita, Espíritu Santo. Esta ciudad, Espíritu Santo. Esta nación, Espíritu Santo, te necesita. Tú eres el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Tú eres el único. Hoy te queremos decir, Señor, no queremos seguir más viviendo bajo la ley del pecado en la carne. Queremos empezar a vivir en la ley del Espíritu de vida, que es Cristo, y convertirnos en lo que ya tu palabra dice que somos, ministros competentes de este nuevo pacto. Amén. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Paz el Rey a cada uno de ustedes. Que el Señor siga siendo glorificado. Amén. Amén.